buenas tardes a todos los aspirantes de nuevo ingreso a la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Douglas Alberto Martínez Montel y en esta tarde pues daremos esta videoconferencia de este tema de la materia de lenguaje y literatura. Yo soy tutor de lenguaje y literatura del grupo 8 y también soy estudiante de la universidad. Estudio la carrera de ciencias jurídicas y soy de cuarto año. El tema que vamos a hablar, que vamos a discutir, que vamos a aprender algo nuevo será de la literatura del siglo de oro español y la literatura del manierismo. Entonces son como dos etapas en las cuales se dieron en España, ¿verdad? Entonces vamos a aprender qué es lo que se desarrolló en esta época, en este, vamos a decirlo, siglo de oro, en qué comprendió, quiénes estuvieron dentro, y hay que poner mucha atención a ese tema porque ese tema es bien, vamos a decirlo, mucha información de la que vamos a hablar aparece en la prueba de aptitudes que ustedes van a realizar ya en octubre. Entonces hay que poner mucha atención con los nombres, la bibliografía, porque en realidad aparece. Entonces vamos a empezar con la literatura del siglo de oro, que empezó alrededor del siglo XVI. En este que cuando ustedes escuchan siglo de oro, ¿qué se imagina? Alguien de los aspirantes, cuando escucha siglo de oro, ¿qué piensan o qué se le viene a la mente cuando escucha esta frase? Yo creo que es cuando, no sé, la literatura tiene otra forma, otro esplendor que como que es más llamativa, podría decir, así, que en cierto tiempo tuvo más, no sé, llamativa. Un buen razonamiento, la verdad, vamos a decirlo como que cuando vamos a decirlo, civilización, una cultura empieza a desarrollarse y vamos a decir lo que ellas empiezan a desarrollar no solo con la literatura, sino que con avances tecnológicos, con el arte, con la música, con la guerra también, vamos a decirlo. Ellos empiezan un proceso. Es un proceso en el cual empiezan a dar esos primeros pasos en esta literatura y al pasar del tiempo y al que muchas personas van incorporándose a ese movimiento, se llega a un punto en el cual es como la cúspide de ese movimiento, o esa literatura, arte o la rama que queramos estudiar, y es como el punto máximo, es la cúspide que aspiraban a llegar. Y es como usted menciona, que es como lo que más llamativo, o sea, vamos a decirlo como lo mejor que se pudo haber desarrollado por los autores de esa época. Entonces, muy, muy bien, la verdad, en la forma en que pues lo asimila o como usted lo entendió, porque eso nos va dando la pauta a cómo vamos a ir desarrollando. Y sí, como podemos ver en la presentación, que dice que usted entiende por siglo de oro, ¿cree usted que se refiere o entienda una época de esplendor? Bueno, al recordar sobre lo que significa el siglo de oro, tendremos claro que se refiere al florecimiento literario en la mayoría de los géneros cultivados, como la poesía, la prosa y el teatro. Entonces, sí, muy bien. Entonces, vamos a decir que esta es la parte que ha florecido y es la cúspide, la parte que más se ha estado desarrollando en estos géneros, porque ellos adoptaron en España, vamos a decirlo, en la península ibérica, pero más que todo en España, influencias de otro país que también tuvo su apogeo, como es Italia, con el Renacimiento, en la forma, no solamente en el arte, en la arquitectura, en la inventiva, en la música, sino que también en la literatura influenció en España. Entonces, ellos fueron adaptándose, ¿verdad? Claro, a sus pensamientos y a su forma de ver la realidad y de ver las cosas, y eso fue como se fueron desarrollando. Y como debemos, recordemos que el siglo de oro español es un periodo histórico literario que corresponde a los siglos XVI y al siglo XVII, cuando España alcanza gran esplendor cultural debido a la expulsión de los moros y el dominio colonial de América. Debemos de recordar que en estos momentos, cuando se empieza a dar esto del siglo de oro, hubieron eventos que influenciaron
a que estos movimientos se desarrollaron. Vamos adelante, lo vamos a ir viendo. Aquí ya nos menciona la expulsión de los moros y el dominio colonial de América. ¿Quiénes eran? ¿Alguien me puede decir que quiénes eran los moros en España? ¿Alguien de los aspirantes? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea que se le venga a la mente acerca de la palabra moros? Que ¿quiénes eran los moros en esa época en España? ¿Por qué se les expulsó? No fueron musulmanes. Exacto, los moros eran los musulmanes que tuvieron dominio sobre España, aproximadamente 800 años de dominio que tuvieron en España, en los cuales los diferentes reinos que estaba dividido España, ya sea el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de Navarro, el reino de los países vascos, diferentes zonas que eran en España, que eran reinos, pues empezaron un proceso de reconquista. ¿Por qué? Porque habían sido dominados, habían sido invadidos por los primeros musulmanes o árabes de allá por el siglo VII o por el año 750, provenientes de Mauritania. Fueron los primeros que se fueron asentando en España hasta lograr un dominio total en ellos. O sea, la población musulmana era casi de la misma cantidad de personas que la española, al igual que los judíos. Entonces ellos empezaron a hacer un proceso de reconquista que al final, antes del descubrimiento de América, lograron poder expulsar a todos los musulmanes o moros, como se les hacía llamar en esa época, los expulsaron. Y ya con eso, después de la expulsión de los moros de España, es cuando ellos, los reyes españoles deciden buscar la ruta a las Indias, más que todo por el hecho de buscar eso, una ruta de las especias, porque la priori o el motivo por los que ellos querían buscar una ruta más corta a las Indias era por las especies, porque en esa época las especies era, como vamos a decir, el petróleo, era algo necesario, era algo de consumo y también de intercambio con otras materias primas. Entonces, el transporte desde España hasta las Indias, muchas de las veces esto de las especies se perdía. Entonces querían buscar una ruta para poder pues transportarlo de una manera más rápida. Y ya sabemos la historia que sucedió, ¿verdad? Con Cristóbal Colón y pues empieza el descubrimiento de América, en el cual en vez de irse a las Indias, pues se descubre América. Entonces, esas son como partes que pasan, ¿verdad? Entonces, en el plano literario, el siglo de oro español comprende dos movimientos de relevancia, el Renacimiento y el Barroco. Pongamos mucha atención en esto, que son dos movimientos de gran relevancia que no son lo mismo, son totalmente diferentes, el Renacimiento y el Barroco. Periodos en los que brillan autores como Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y otros. Entonces son autores que aquí forman parte de los dos movimientos, el Renacimiento y el Barroco. Recuerden, el Renacimiento, como lo mencioné, es un movimiento que se generó en Italia, no solamente literario, más que todo artístico, en la manera del arte, en la manera de la pintura, la escultura, en la manera de las matemáticas, en la manera de la música, porque el Renacimiento para estos, vamos a decirlo, autores o escritores o artistas como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, es que ellos vieron la manera de renacer, su pensamiento ellos cambiaron, miraban miraban la naturaleza, miraban al ser humano de una manera totalmente diferente. Por eso, si ustedes pueden observar las obras que estos como Miguel Ángel o Leonardo tenían, o esas esculturas que ellos hacían, o sus pinturas, eran de una manera realista, una manera que te acercaba
a lo que ellos estaban captando de la naturaleza de las personas. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Y el barroco ya se podría decir como que era la parte más, ya la parte decadente del siglo de oro de España. O sea, como que ya iba perdiendo ese esplendor, esa luz que ellos habían logrado con la parte en su literatura. Y vamos a ir viendo el por qué en este caso. Ahora bien, al tener claro en qué consistía el siglo de oro en España, vamos a leer el siguiente soneto de Juan Boscán que nos deleita con el siguiente poema. Aquí está el soneto, aquí está el soneto. Aquí se lo voy a remarcar. Y aquí está la imagen de él para que lo puedan tener. No sé si hay alguien que me podría ayudar con el soneto, por lo menos con la primera estrofa, por favor. Yo tenía una pregunta. Díganme. La frase siglo de oro la podríamos emplear, la podríamos ubicar en otro aspecto que no fuera la literatura. En este caso hay diferentes, vamos a decirlo, épocas en las cuales se fue desarrollando cada quien. En este caso se dice siglo de oro en el periodo en el cual fue que la literatura española referente al Renacimiento, dentro de los dos movimientos, fue su esplendor. Claro, si podemos también recordarlo, vamos a mencionar que el arte en España también tuvo su siglo de oro, pero en un tiempo totalmente diferente. Entonces, no podemos como englobar, vamos a decirle, enmarcar que el siglo de oro se refiere a todas las ramas, sino que van una a cada una. Podemos decirle que se generaron al mismo tiempo, pero tenían una idea totalmente, o una concepción totalmente diferente de los autores o los artistas, que es lo que ellos querían lograr. Entonces, muy buena pregunta, la verdad. Por ejemplo, ellos tuvieron su siglo de oro en la parte de la música también, en la parte con España. Pero esto ya va referente a vamos a decirlo, a una corriente totalmente diferente, una concepción, o buscaban algo totalmente diferente, pues los autores, ¿verdad? Entonces, en este caso no podíamos como englobar esa parte. No sé si, pues, respondí su pregunta o tiene alguna duda. No, ya está, gracias. Ok, perfecto, perfecto. No sé si usted me puede ayudar con el soneto de Juan Boscán, la primera estrofa, por favor. Bueno es mar, pues, como daña tanto, gran gusto es querer bien, porque entristece, placer es desear como aborrece, amor es nuestro bien como da llanto. Como da llanto. Hoy voy a seguir con la siguiente parte. Da esfuerzo, amor, pues, ¿cómo causa espanto? Por el amor, el bien del alma crece. Pues, ¿cómo así por el ella padece? ¿Cuántos tantos contrarios cubre un manto? ¿No es el amar el que dolor nos trae? La compañía que a su pesar él tiene, también su pesar nos hiere y mata. El mal en el de nuestra parte cae, él solo en nuestro bando nos sostiene y nuestra paz continuamente trata. Entonces podemos, es como una muestra de lo que ellos estaban generando, de lo que ellos estaban realizando en este siglo de oro. Para que podamos tener una idea de qué es un soneto, porque me imagino que podríamos, hasta yo me lo pregunté en su punto, ¿qué es un soneto? Pues el soneto es una forma poética compuesta por 14 versos en decasílabos. Los versos se organizan en 4 estrofas, 2 cuartetos, estrofas de 4 versos y 2 tercetos, estrofas de 3 versos. Entonces aquí podemos ver 1, 2, 3, 4. 4 las estrofas que nos está mencionando, ¿verdad? Y pues, también podemos ver que aquí están los 2 cuartetos, que son estrofas de 4 versos,
Y al final tenemos los tercetos, que son las estrofas de 3 versos. Entonces aquí está acabada la forma en cómo ellos hacían su soneto, ¿verdad? El soneto en el cual iban iniciando. ¿Y qué es endecasílabo? El endecasílabo es un verso de 11 sílabas de origen italiano, que se adoptó en la poesía lírica española durante el primer tercio del siglo XVI, durante el Renacimiento, gracias al poeta toledano Garcilaso de la Vega, quien lo introdujo junto a su amigo Juan Boscán. Originalmente lo que estaban haciendo en España era que sus sonetos estaban hechos por 4 versos decasílabos, o sea que eran de 12 sílabas, pero ellos en Italia lo hacían de 11. Entonces eso fue como la revolución lo diferente que lo adaptaron a su literatura. Entonces, esto es una parte muy importante, solo de saber de que el soneto, cómo está formado un soneto, ¿verdad? Que estamos ante 2 estrofas que son de 4 versos y 2 tercetos que son, pues, las otras 2 estrofas de 3 versos. Uno se llama cuarteto, que es el de 4 versos, y el terceto es el de 3 versos. Ahora, aquí estamos viendo ya en qué se divide en el siglo de oro español, el cual tuvo 3 periodos. El primer periodo, el inicial, que es el florecimiento de la poesía lírica, en el cual da sus primeros pasos en esa literatura, y sus poetas representantes son Juan del Boscán, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y Fernando Herrera. Entonces, en esta parte es cuando ellos empiezan, vamos a decirlo, a adaptar esta parte de la literatura, sus sonetos, la parte en cómo ellos quieren describir esos sentimientos, el ver la vida, el ver la naturaleza, el ver al ser humano, ellos lo empiezan a aplicar. El segundo periodo es del apogeo, caracterizado por el dominio de la prosa. Entonces ya podemos ver que aquí está, pues la prosa ya tomó el dominio de la literatura. Acuérdense que a veces escribían en prosa o en verso, pero ya la prosa es la que está dominando. Y la prosa, pues, es la forma de expresión lingüística habitual, no sujeta a la medida y cadencia del verso. ¿Ok? Entonces, eso es como para saber, más que todo en la forma en que ellos escribían. Y recordemos, va a ser muy fácil que uno de los exponentes, vamos a decir, o personas que figuraron en el apogeo, y que ocupaban, se veían en la figura de la prosa, era Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, y en el teatro teníamos a Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Ruiz de Alarcón. En la etapa del apogeo tiene presencia la literatura ascética y mística, con Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. El tercer periodo es el de la decadencia. Esta es la fase postrera del siglo de oro y corresponde al estilo barroco del siglo XVII. Ya les vamos a hablar un poco sobre el estilo barroco para poder comprender en qué se basaba el estilo barroco. Tenemos que verlo también no solo en la forma de la literatura, sino que también en la forma del arte, en la forma de la arquitectura, ya que en esa época fue muy influenciada. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. También, como mencionamos, que el siglo de oro suele dividirse en 2 etapas. El apogeo del Renacimiento en España, que es, vamos a decir, la primera parte, y el surgimiento del Barroco, que es ya la parte final del siglo de oro, ya, como ellos lo mencionan, la decadencia. Más que todo, es lo que ellos están mencionando, la decadencia. Y entre los factores que hicieron, pues eso es muy importante, lo que vamos a mencionar en esta parte, porque esos son los factores que hicieron posible el siglo de oro en España. O sea, que sin estos no se pudo haber desarrollado ese siglo de oro, no se pudo haber desarrollado esa rica literatura que esos escritores, en muchos casos, eran personas del clero, personas de la, vamos a decirlo, de la alta, de la aristocracia de España, no pudieron haberlo logrado. Y una de ellas fue invención de la imprenta introducida en España en 1474. Como ustedes saben, antes
reproducción de libros era demasiado lenta porque se hacía a mano. Cada libro era escrito a mano. Cada página, cada letra, cada verso, cada prosa, cada sílaba que se incorporaba en un libro era escrito a mano. Cuando se desarrolla la imprenta y llega y se introduce en España en el año 1474, esto hizo un impacto en la literatura porque ya era posible poder reproducir una mayor cantidad de libros. O sea, que a las personas que eran escritores se les abría un mundo para poder publicar sus libros, para publicar sus pensamientos, publicar sus sonetos. Antes, como les repito, poder reproducir un libro se podía tomar 1 o 2 años, porque era ser escritura continua. Ahora podías reproducir un libro en menor tiempo y podías reproducir más del mismo tomo y poder distribuirlos a más personas y poder llegar tu mensaje, puede llegar a, como repito, a más personas. Entonces era bien importante. También el descubrimiento y conquista de América de 1492. ¿Por qué? Porque a lo mismo, vamos, al tener una nueva experiencia, al tener una nueva, vamos a decirlo, un nuevo continente, una nueva cultura, una nueva forma de ver, una nueva fauna, una nueva flora, al momento de que tú estabas realizando tu escritura, realizando un libro sobre el tema que tenían, pues ibas enriqueciendo la forma en que lo iban haciendo. Entonces, esto también generó este impacto en la manera de ver las cosas. Y el Renacimiento, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Que fue parte de este boom que se generó no solamente en Italia, no solamente en España, sino que se expandió a toda Europa. Se originó ahí porque, como saben, en Italia, pues se desarrollaron muchos de los artistas de renombre con sus técnicas, con sus formas, con sus obras, y se fueron distribuyendo a otros países, se fueron llegando a esta forma de pensamiento, esa forma de ver las cosas, que cada uno lo fue adaptando a su realidad, ya sea cultural, política, económica. Y también se interpreta el Renacimiento, se interpreta como volver a nacer o volver a ser. Es por eso que les mencionaba que las obras que realizaban, y quiero ver si, no sé si me ven o solo para mostrarles un ejemplo sobre el Renacimiento. Por ejemplo, si usted tiene la oportunidad de poder ver o buscarlo, ¿verdad? Más adelante, no sé si me ven. Tenemos lo pueden buscar también, esta escultura que es la Piedad, que está en el Vaticano. Se lo voy a mostrar así rápido. La Piedad en el Vaticano. Ustedes pueden ver que esa es una obra tallada en mármol, o sea, se fue tallada con martillo y cincel, pero pueden lograr ver muchos detalles en la obra. O sea, hay detalles como la forma de las manos, en cómo cae el cuerpo, en cómo cae la ropa, en cómo cae los dedos, se pueden ver los músculos, venas. Es tan realista, es porque ellos trataron de volver a nacer o volver a hacer las cosas como se habían pensado de una manera totalmente diferente. Entonces, esto es como un ejemplo de la parte para ver el Renacimiento, y es también un movimiento humanista con un marco antropocentrismo que sustituyó al teocentrismo medieval. Cuando nos vemos teocentrismo es porque antes se basaba o se enfocaba en las deidades, en Dios, en lo que era, se centraba en eso, en la religión, pero ahora se iba a la parte humana. Entonces, por eso es que cambiamos como de la visión que se puede ver desde algo divino a volverlo a hacer, pero de manera desde el lado humano, desde el pensamiento humano, desde la forma de ser de humano. Entonces, por eso es que vemos que se originó esto en Italia, en Francia, Inglaterra, Alemania y España. Podemos ver que en esta parte, en estos países de Europa fue que se desarrolló y generó un impacto más. No sé si hay alguna pregunta por el momento.
Yo tengo otra. Dígame. Bueno, usted habló acerca de la literatura ascética y la literatura mística. Sí. Entonces, yo leí que la literatura ascética, los escritores trataban de conducir acerca de la unión de Dios. Sí, eso ahorita sobre la ascética y la mística va en la siguiente presentación, va en la siguiente hoja, vamos a decirlo, la siguiente, ahí vamos, no se preocupe, ahí vamos a abrir. Pero sí, muy buena pregunta, porque son parte del movimiento que se generó en la literatura acerca de la ascética y la mística. Y ahorita es lo que vamos, porque esto es parte de la poesía lírica. En el siglo XVI la poesía lírica cultivó dos tendencias religiosas. Ojo, porque son tendencias religiosas, la ascética y la mística. Entonces la ascética proviene del griego asquéticos, que significa adiestramiento. Esa tendencia, consistía en emprender un esfuerzo realizado consciente y metódicamente para liberar el alma de las malas pasiones. Entonces, como lo podemos analizar del lado de la rama de la teología o de la parte religiosa, ese tipo de poesía, ese tipo de escritura iba a que ayudaría a la persona a poder liberar su alma de las malas pasiones. En este caso, vamos a decirlo en la forma de pensar o en la forma de poder describir un sentimiento que no fuera en contra de lo que se pensaba en esa época, mediante la gran influencia de la iglesia, católica en todos los países europeos, que no fuera en contra de ella. Entonces la ascética era la teología en esa época, o ciencia que estudia las cosas relacionadas con Dios, y se encarga de diseñar los ejercicios que debe practicar una persona para alcanzar la perfección espiritual. Puede ser, en un ejemplo, que se pueda hacer un panfleto en el cual decía, si usted tiene este tipo de pensamiento impuro, esto es lo que usted tiene que hacer para poder lograr estar en paz con Dios. Un ejemplo, era, y ella le podía decir que tenía que repetir este tipo de esta oración, de esta manera. Entonces, eso es lo que iba haciendo, ese tipo de información, ese tipo de escritura, o el mensaje que se trataba de brindar con la ascética era la de diseñar esos ejercicios para practicar y una persona podía alcanzar esa perfección espiritual, o sea que puede llegar en contacto no el ser humano, sino que su espíritu con su creador, en este caso Dios, ¿verdad? Y al hablar de la mística se refiere al término que proviene del griego místicos y se encarga de estudiar los estados extraordinarios que tienen lugar durante la comunicación directa con Dios. Llámese a esta experiencia éxtasis, rapto, visión y revelaciones. Por ejemplo, muchos hemos escuchado sobre las cartas que dejó, o los secretos, vamos a decirlo, de la Virgen de Fátima, y que fueron escritos por una de los tres niños, de los tres pastorcitos que estuvieron ahí. Entonces, en la forma en que escribió esa revelación, esa visión, esa forma en que se le presentó a la Virgen y le dijo, estas son mis profecías, un ejemplo, ¿no? Esto es lo que va a suceder si no el hombre no cumple con el pacto con Dios, esto es lo que va a suceder. Entonces, todo eso, esa revelación, esa forma en la que se escribe es la parte de la mística, que es la de que estudia estos estados extraordinarios, ¿verdad? Ya sea un rapto o una visión, de repente tenemos muchas personas de que tienen alguna visión y en ese momento escriben qué es lo que están viendo, cuando entra cuando encuentra en un estado mental de éxtasis o de conexión con Dios y escriben esto. Entonces la parte que eso es lo que se trata, la mística, estudiar estos estados. Y la ascética es más que todo para que tú logres como persona alcanzar esa perfección espiritual. Entonces no sé si eso es lo que usted me quería consultar o todavía hay alguna duda en ese aspecto. No, es para que consultar porque no entendía muy bien cuál era la diferencia. Acerca de la mística también se podría, en sueños, como dije que la comunicación es directa con Dios, también se podría ver un poco en los sueños. Lo que
pasa es que cuando damos que la experiencia que uno puede lograr, ¿verdad? Pues vamos a decirlo, un contacto o una conexión con Dios puede ser de muchas maneras. Las visiones, recuerden, pues, las visiones a veces se revelan a las personas en sueños. Entonces, en el sueño, él se ve que está, por ejemplo, puede ser que una persona puede ver el fin del mundo y él solo lo está viendo, qué es lo que está sucediendo y ya le queda ese mensaje, aunque no participó directamente. Entonces, sí, perfectamente podríamos decir que esa parte de cuando esa conexión, ese estado extraordinario lo logra la comunicación directa con Dios, puede ser completamente un sueño, ¿verdad? A veces puede ser algún, vamos a decirlo, en este momento yo podría estar hablando con ustedes y yo podría estar viendo en la pared, podría haber un mensaje de Dios. Entonces ese es un tipo de revelación, una tipo de revelación que se me hace de manera personal, pero también podría ser que yo al momento de dormir ahora en la noche pueda tener otro tipo de revelación, una visión. O sea, no hay una condición que pueda decir, no aplica, sino que vamos al estado extraordinario que uno puede tener en esa comunicación directa con Dios y puede ser perfectamente lo de un sueño. Gracias. Ahí, perdón por exprimirme mucho. No hay problema, para eso estamos, ¿verdad? Porque cualquier duda que vaya surgiendo, pues la vamos desarrollando, la vamos explicando. Así que no, y lo que nosotros buscamos es que ustedes pues se vayan con la menor cantidad de dudas, ¿verdad? Sino que se vayan con más conocimiento. Así que de verdad, muchas gracias por la pregunta. Ahora, también vamos a recordar, ¿verdad? Al poeta clásico de la literatura ascética. Entonces, recuerde, hemos hablado de la literatura ascética y la literatura mística. Recordemos, vamos a decir, un exponente de la literatura ascética, nos vamos a referir a Fray Luis de León, que vivió de 1527 a 1591, quien escribió prosa, La Perfecta Casada, Los Nombres de Cristo, la exposición del libro de Job. En poesía, es autor de odas a la vida retirada, a la ascensión, Noche Serena ahora. Como pueden ver, él ocupó dos técnicas. Escribió prosa, que ya es como, pues dijimos que es una... que la prosa es... la forma de expresión lingüística, perdón, la forma de expresión lingüística habitual no sujeta a la medida y cadencia del verso, ¿verdad? En la cual, en la forma en que ellos van escribiendo, y el verso es nada más que el enunciado o conjunto de palabras que forman una unidad en un poema, sujeto a ritmo y a medida determinados. Por eso cuando a veces podemos decir que el verso, a veces cuando termina una de las sílabas o una de las oraciones, la siguiente termina con una palabra similar o su terminación es la misma. Entonces esa es la parte, es la parte en la que se va escribiendo el verso. Y no olvidemos que la figura más relevante en la tendencia mística es Juan Yepes y Álvarez, conocido como San Juan de la Cruz. Así que, ojo, si en el examen a ustedes le preguntan, no olvide quién de estos escritores fue la figura más relevante de la tendencia mística. Recordemos que puede ser San Juan de la Cruz o también como Juan Yepes y Álvarez. Es la misma persona. Luego que a él se le conoció como San Juan de la Cruz. Sus obras son Subida al Monte Carmelo, La Noche Oscura del Alma, Llama de Amor Viva y Cántico Espiritual. O sea, solo para hacer una recapitulación, pues la parte de la literatura ascética trataba esa comunión, vamos a decir, o cómo lograr esa conexión espiritual. O sea, cómo eso se encarga de diseñar los ejercicios que debe practicar una persona para lograr esa perfección espiritual. Mientras que la mística lo que trataba de entender eran esos momentos extraordinarios,
esa conexión de conciencia extraordinaria con Dios, ¿verdad? Entonces, esas experiencias que se tenía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, subida al Monte Carmelo, esos son los nombres, puede haber sido alguna experiencia, alguna visión que quizás la persona que lo hizo no lo vivió, pero a otra persona que lo vio se lo comentó, y entonces él lo trasladó al escrito, ¿verdad? Entonces, para también tener una idea, tenemos la biografía de Fray Luis de León, que él nació en Belmonte, Cuenca, desde 1527 a 1528, y murió en Madrigal de las Altas, Torres Vila, ¿verdad? En esa fecha del 23 de agosto de 1591. Fue un poeta humanista y religioso agustino español de la escuela salmantina. Fray Luis de León es uno de los escritores más importantes de la segunda fase del Renacimiento español, junto con Francisco de Aldana, Alonso de Ercilla, Fernando de Herrera y San Juan de la Cruz. Su obra forma parte de la literatura ascética, aquí lo estamos remarcando, ascética, de la segunda mitad del siglo XVI, y está inspirada por el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar a Dios. Por eso es que le dice, lo que busca es evitar todas estas, que en esta literatura se vea contaminada por estas pasiones o bajas pasiones o estos hábitos carnales, ¿verdad? Sino que lo que se busca es dejar todo lo humano, vamos a decir, todo lo carnal y enfocarse en lo espiritual para poder alcanzar a Dios en esta mano. O sea, todo lo terrenal se va a quedar y solo voy a lograr esa conexión con el espíritu, identificado con la paz y el conocimiento, ¿verdad? En ese caso. Y los temas morales y ascéticos son los que dominan su obra. San Juan de la Cruz, que habíamos mencionado, cuyo nombre era Juan de Yepes y Álvarez, y su primera identificación como fraile, Juan de San Matías, en España, en Frontiveros Ávila. Él fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español. Fue reformador de la Orden de los Carmelitas y cofundador de la Orden de Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús, y desde 1952 es el patrono de los poetas en lengua española. Entonces, recordemos, vamos a ver, Fray Luis de León, él es máximo exponente en parte de la arquitectura ascética. San Juan de la Cruz o Juan Yepes Álvarez es uno de los máximos exponentes de la literatura mística. Y también, desde 1952, es el patrono de los poetas en lengua española. Ahora vamos con la parte del barroco. El barroco. ¿Qué se imaginan que es el barroco? ¿Alguien que me ayude? Fue el decamiento, creo que el decamiento de la literatura, ¿no? Del siglo de oro. Exactamente, pero a usted, pero aparte de eso, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué puede ser el barroco? Algo. Puede ser como la exageración del arte. Exactamente, es a lo que vamos. El barroco. Alguien, por ejemplo, ¿alguien ha visto la iglesia? Vamos a decirlo, quiero ver. ¿Cómo se llama esta iglesia? Creo que es la del Sagrado Corazón, que está en el centro. ¿Alguien la ha visto? Ahí que está cerca de la Universidad Tecnológica. No, alguien no se recuerda más o menos. Bueno, a lo que voy es de que esta iglesia tiene una arquitectura barroca, ¿verdad? Entonces, la arquitectura barroca es la característica es porque, vamos a decirlo, que lleva demasiados detalles, no solo en la parte externa, ¿verdad? Sino que también en la parte interna, en sus columnas, esas están comprendidas más que todo, el barroco se desarrolló en su arquitectura con las iglesias, con las partes de las gárgolas que se pueden ver que todo lleva un detalle. Entonces, el barroco fue un boom o fue una explosión que se derivó de parte de la arquitectura. Y ahí se fue tomando ciertas ideas de esta parte a la literatura. Vamos a decir que el barroco fue un periodo originado por una forma nueva de concebir el arte
y que, partiendo desde el contexto histórico y cultural, produjo obras en muchos campos artísticos como en la literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro y entre otros. Ahora, para lo que nos referimos en el siglo XVII, el siglo XVII puede ser definido en dos rasgos, esplendor y decadencia. En efecto, el esplendor artístico de nuestro segundo siglo de oro se desarrolla en un ambiente de decadencia política y crisis económica. Entonces, imagínense cómo fue remarcado que durante esa decadencia política y económica estaba en su esplendor artístico. Este y otros contrastes están en la base del barroco, término con el que se caracteriza la época, tanto desde el punto de vista histórico como cultural. Entre las características generales del barroco encontramos pérdida de los ideales, inestabilidad social y personal, provocando una actitud de desconfianza y incertidumbre. Entonces, lo mismo de la decadencia política y crisis económica generó este movimiento. ¿Se perdieron los ideales? Sí, porque si recordamos con el Renacimiento, el rehacer, el volver a hacer, el volver a nacer, se tenía un ideal que era ese. Ahora se perdió, ya no tenía este ideal, ya no se tenía ese ideal, sino que simplemente se enfocaba a lo que se vivía en la realidad. Se produce una crisis moral que conduce a una concepción pesimista del mundo. Se crea un arte en el que se sustituye el ideal de belleza renacentista, vamos a decirlo, armonía, equilibrio y naturalidad, por la tendencia de la exageración y la artificiosidad. Son frecuentes las figuras literarias como la hipérbole, la antítesis, la paradoja, el exceso de elementos decorativos, lo retorcido, el claroscuro, recursos encaminados a la búsqueda de la expresión original de lo raro, singular y difícil. Como mencionó la compañera, pues esta exageración, pues como lo mismo lo que les digo, en la arquitectura barroca lo que predomina es lo exagerado, es el exceso de elementos decorativos, el exceso de todo. Entonces eso también influenció en la literatura, en el arte. En las pinturas se puede observar que los movimientos de muchas veces, cuando digo movimiento es en la forma, en la posición de manos, posición del cuerpo, tienen una forma demasiado exagerada hasta que hasta podría rozar lo irreal. Por eso, como parte de la pérdida del ideal de belleza renacentista que se tenía en su momento, que buscaba una armonía y equilibrio y naturalidad de lo que se quería expresar. Pero ya con el barroco eso se perdió y ahora lo que ellos pensaban como un ideal es que el exceso o lo artificial o la exageración de las cosas era la nueva tendencia que se estaba haciendo. Lo anterior nos demuestra cómo los rasgos característicos del estilo barroco van complicando las formas que habían distinguido el arte y la cultura europea durante el Renacimiento. Recordemos además que los representantes de obras literarias de la época hicieron distinguir dos estilos o tendencias, el culteranismo o gogorismo y el conceptismo. Si bien el culteranismo es una manifestación o aspecto del conceptismo. Ahora tenemos un cuadro que vamos a ver aquí, que es acerca del culteranismo, que fue expreso por Luis de Góngora, y el conceptismo, que es de Quevedo y Garcián. Entonces, el culteranismo es centrado en la forma, en la complejidad, en el orden sintáctico, alteración del orden normal de la colocación de las palabras en la frase y empleo abundante del hiperbatón. Que el hiperbatón es una figura retórica de construcción que consiste en la alteración del orden sintáctico que se considera habitual y lógico de las palabras en una oración. Por ejemplo, los textos de Góngora son ricos en recursos típicamente culteranos, como el hiperbatón. Entonces, por eso es que como esta personalidad de Góngora es como el máximo exponente de este género. Y el conceptismo que genera Quevedo y Garcián da más importancia al fondo que la forma. La poesía conceptista es poesía de contenido, es asociación ingeniosa entre palabras e ideas.
El vocabulario, en la parte del culteranismo, el vocabulario es muy ornamental y ostentoso con empleo de formas cultas del lenguaje. El hiperbetón, imágenes y metáforas, el neologismo, alusiones mitológicas, elementos decorativos y sensoriales para crear una impresión de belleza. O sea, lo que, digamos, si él quería describir, por ejemplo, que un atardecer o un amanecer o un anochecer que era bello, para poder expresar eso que él estaba observando, ocupaban demasiado ornamenta en su forma de expresarse, ocupaban o el hiperbetón, alusiones mitológicas o elementos decorativos y sensoriales para crear una impresión de belleza. O sea, para poder describir qué hermosa está la tarde, podría haber ocupado de que la tarde en esta tarde con los colores de oro y púrpura que podía asimilar un marmoleado en el cielo. Un ejemplo, ¿verdad? En este caso, para poder describir eso, ponían demasiadas expresiones o a veces hasta referencias mitológicas para poder expresar ese sentimiento. Mientras que en el conceptismo la ópera, especialmente sobre el pensamiento, opera especialmente sobre el pensamiento abstracto, por lo cual se sirven de ingeniosas antítesis, paradojas, o el doble sentido, ¿verdad? También en parte del culteranismo, el juego de palabras, fantasía y sonido y formas es muy presente. Y en el conceptismo, el juego es juego de pensamientos y asociaciones como prueba de agudeza. También se interesa por los valores fónicos, sensoriales e imaginativos del lenguaje. Se expresa en la poesía y es un arte de minorías, la parte del culteranismo. Y el conceptismo se expresa por los juegos de palabras y la agudeza de ingenio. Apela a la imaginación y no a los sentidos. Se expresa también en la prosa y es un rasgo típico del español, de espíritu sutil e ingenioso. Y como estaba mencionando, Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez de Ceballos, conocido como Francisco de Quevedo, fue un escritor español del siglo de oro. Se trata de uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española y especialmente conocido por su obra poética, aunque también escribió obras narrativas y obras dramáticas. Ostentó los títulos de Señor de la Torre, de Juan Abad y Caballero de la Orden de Santiago. La obra poética de Quevedo, que está constituida por unos 875 poemas, presenta ejemplos de casi todos los subgéneros de su época. Poesía satírico-burlesca, amorosa, moral, heroica, circunstancial, descriptiva, religiosa y fúnebre. También aquí tenemos a Luis de Góngora y Argote, que si recuerdan, él es el máximo exponente de la parte del culteranismo, y el conceptismo es Francisco de Gómez de Quevedo, es el conceptismo, y el culteranismo es Luis de Góngora y Argote, que fue él, nació en Córdoba, el 11 de julio de 1561 en España, y fue un poeta y dramaturgo español del siglo de oro, máximo exponente de la corriente literaria conocida más tarde y con simplificaciones perpetuadas a lo largo de los siglos como culteranismo o gongorismo, cuya obra será imitada tanto en su siglo como en los siglos posteriores en Europa y América, como si se tratara de un clásico latino. Sus obras fueron objeto de exégesis ya en su misma época. Aunque Góngora no publicó sus obras, tuvo un intento suyo en 1623 y no fructificó, estas pasaron de mano en mano en copias manuscritas que se coleccionaron y recopilaron en cancioneros, romanceros, antologías publicados con su permiso o sin él. Entonces, estas obras que él tenía, que no fueron publicadas por él, pues fueron pasando de mano en mano de las personas, ¿verdad? Fueron hechas en copias manuscritas y se fueron coleccionando y se fueron recompilando. Entonces, así es como la obra de él se dio a conocer. Ahora vamos con la última parte del tema que estamos estudiando y es con el manierismo. El manierismo. ¿A qué se le viene a la mente con manierismo?
¿Alguien que se le pueda venir algo a la mente con el manierismo? Bueno, pues yo les comento, el manierismo tuvo grandes representantes, por ejemplo, en el género de la novela sobresale Miguel de Cervantes, Saavedra, y en el teatro manierista a William Shakespeare. Pero el manierismo vamos a decir lo que es la denominación historiográfica del periodo y estilo artístico que se sitúa convencionalmente en las décadas centrales y finales del siglo XVI, como parte última del Renacimiento. Su caracterización es problemática, pues aunque inicialmente se definió como la imitación de la manera de los grandes maestros de alto renacimiento, por ejemplo, el propio Tintoretto pretendía dibujar como Miguel Ángel y colorear como Tiziano. Entonces, este es un ejemplo de un artista que pretendía dibujar como otro, pero quería aplicar técnicas de coloreado de esas como otro artista en este caso. Entonces, esto también se pudo comprender posteriormente como una reacción contra el ideal de belleza clasicista y una complicación laberíntica. Entonces, en el arte, el manierismo también se hizo vamos a decirlo, el uso excesivo de las formas curvas y hasta muchas veces antinaturales de esta, que fueron una característica del manierismo. Recordemos que Miguel de Cervantes Saavedra, quien fue el escritor español más importante de la historia, el más traducido y más conocido, seguro que has oído hablar de sus dos personajes más famosos, Don Quijote y Sancho Panza, en la obra del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En teatro sobresale William Shakespeare. A partir de 1600, Shakespeare publica las grandes tragedias y las llamadas comedias oscuras. Los grandes temas son tratados en las obras de este periodo con los acentos más ambiciosos. Y sin embargo, lo trágico surge siempre del detalle realista y del penetrante tratamiento psicológico del personaje, que induce al espectador a identificarse con él. Así, Hamlet refleja la incapacidad de actuar ante el dilema moral entre venganza sin perdón, y Otelo, la crueldad gratuita de los celos, y Macbeth, la cruel tentación del poder. El origen y término manierista proviene del uso de la palabra italiana maniera en ciertos escritores del siglo XVI, como Giorgio Vasari, que hizo su obra y la publicó, para quien significa personalidad artística, es decir, estilo, el más amplio sentido de la diversas acepciones. En la teoría de Vasari, el concepto que representa el elemento individual del arte es la maniera, representando áreas estilísticas y fases temporales, ¿verdad? En ese caso, también, por último, se calificó de manieristi o manieristas a los artistas contemporáneos de Vasari que pintaban allá a la manera de o allá manera di. Es decir, que siguiendo la línea de Leonardo, que era la manera de hacer de los leonardesca o los leonardeschi, Rafael era la manera rafaelesca o Miguel Ángel. O sea, estos, vamos a decir en la pintura, estos artistas contemporáneos pintaban a la manera de, o sea, con la forma en como las características que eran bien sutiles o bien que podías determinar de parte de Leonardo, de Miguel Ángel o Rafael, ellos intentaban pintar como estos artistas. El uso peyorativo del término comenzó más adelante con los clasicistas académicos del siglo XVII, para quienes esa manera se entendía como una fría técnica imitativa de los grandes maestros, en este caso. Entonces, esto es en la parte del arte, pero vamos a quedarnos con la parte de la literatura que, vamos a decirlo que
para Shakespeare, lo que surgió del arte del manierismo fue ese detalle realista o del penetrante tratamiento psicológico del personaje, en el cual a nosotros nos induce como espectador a identificarse con él. Por eso es que en la parte del teatro es muy sobresaliente él, ¿verdad? En este caso. No sé si hay preguntas hasta este momento acerca del tema que hemos visto sobre el siglo de oro de la literatura en España y parte del manierismo.